Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de hoy día sobre reflexología podal holística china. Hoy vamos a tener la grata eh, participación de la naturópata y acupuntor, la señora Susi Isabela Caguana Benavides. Ella va a dictar esta conferencia para que ustedes tengan el valor y el potencial, sepan de lo que es realmente la reflexología y no como normalmente se le pinta, ¿no? Entonces ustedes van a tener una visión mucho más grande, mucho más holística de lo que es esta técnica china, ¿no? La técnica reflexológica china y holística además, para que ustedes sepan exactamente cómo trabajar, ¿no? En el mejoramiento de la salud, ¿no? Usando pues esta técnica, ¿no? En los pies. Les doy la más cordial bienvenida a Susi y por favor, les dejo con ustedes. Bien, muy buenas noches. ¿Se escucha? Hola. ¿Quién me puede confirmar? Bien. El día de hoy vamos a trabajar, vamos a hacer, bueno, una pequeña presentación de todo lo que es el curso de reflexología podal, pero vista desde el punto de vista de la medicina china. Como ya bien todos conocemos, la reflexología es una gran terapia que nos podría aliviar en estos momentos, digamos, tan críticos que estamos viviendo aquí en el Perú y en el mundo, con el fin de, digamos, desde casa, no necesariamente para que ustedes sean terapeutas, si son en buena hora, porque es una herramienta más que ustedes van a obtener, pero bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. El día de hoy les voy a traer una gama de, digamos, prácticamente títulos, porque cada uno de ellos se va a ir desarrollando obviamente en el lapso del taller. Va a ser un taller donde podemos estar no solamente, digamos, haciendo teoría, sino además vamos a tener que hacer la práctica. A ver, un momentito, vamos a poner. Bien, como les iba diciendo, vamos a presentar estas pequeñas diapositivas que le hemos preparado para ustedes, para que sepan de qué vamos a hablar en el taller y obviamente en todo lo que es el curso. Bien, nuevamente una bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a empezar. Bien, antes de, digamos, entrar al tema, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia. Es importante que cada uno de nosotros sepamos que la reflexología podal, no solamente china, sino a nivel mundial, se ha dado hace miles de años, más o menos,
porque no hay unos datos completamente donde puedan ustedes asegurar, ¿no?, el tiempo, pero aproximadamente hace unos 5.000 años. Como vemos aquí en la presentación, tenemos a las antiguas tradiciones, como la tradición china, india, los antiguos egipcios, ¿no? En la antigua Grecia, Roma, ya se aplicaba todo lo que es la reflexología. Y eso lo sabemos, obviamente, gracias a todos los escritos, el arte que han dejado a través de todas estas épocas que han ido pasando. Tenemos en Egipto, ¿no? Tenemos también en el canon de la medicina china, por supuesto, ellos ya hablaban, ¿no?, de todo lo que era la terapia a través de los pies. Claro que en los últimos años le dieron un nombre que se llama reflexología. También tenemos aquí al gran Galenus, ¿no? Imagínense, Hipócrates, padres de la medicina. Cada uno de ellos hablaba ya en sus épocas de las terapias a través de los pies. También aquí hay un dato bastante importante que realmente a mí me encantó esta parte de la historia, donde habla que además hay indicios que en el continente americano también lo usaban, ¿no? Por ejemplo, los cherokees. A ver, ¿me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? ¿Me están escuchando? Sí, bien, perfecto. Entonces, así como les iba platicando, no solamente se dieron en las grandes culturas como las que ya hemos visto, ¿no?, grandes personajes también como los que ya hemos nombrado, sino también se dieron en el continente americano. Por ejemplo, los cherokees, ¿no?, de Carolina del Norte, los mayas, y algo que realmente me llamó mucho la atención, que incluso los incas lo usaron, ¿no? Porque acuérdense que la cultura maya y los incas eran culturas muy parecidas. Bien, también en épocas que hoy en día ya, digamos, se puede decir modernas, también tenemos aquí bueno, a este doctor William Fitzgerald. Él junto a, bueno, son los más reconocidos, ¿no? Gracias a lo que tuvieron las líneas a través de los meridianos, ¿no? Que él descubrió que habían líneas tanto paralelas como horizontales. Entonces, de esta manera, él también hace un gran aporte a lo que hoy en día conocemos como la terapia de reflejo, ¿no? Y no solamente él, bueno, fueron muchos científicos que incursionaron, ¿no?, en este mundo de lo que es el reflejo, ¿no? Cada uno de ellos, entonces no solamente podríamos hablar que la reflexología podal que hoy en día conocemos es de forma empírica, ya que tenemos muchas personas que incursionaron en esta ciencia como científicos, ¿no? Que, bueno, a lo largo dentro del curso les vamos a decir, ahora estamos brevemente nada más mencionando. También tenemos a esta fisioterapeuta, ¿no? Ella americana, Eunice Ingham. Ella fue, por decirlo así, la madre de la terapia que se conoce hoy en día, porque gracias a ella es que, digamos, conocemos ya el mapa, la cartografía que hoy en día hasta se puede decir que han variado una que otra, digamos, algún punto, pero casi la mayoría trabaja con ese tipo de cartografías hasta el día de hoy. Seguimos. Bien, también vamos a darnos cuenta que tenemos zonas reflejas, como ya veníamos diciendo, que obviamente el doctor Fitzgerald, él fue el que, digamos, dio a conocer, ¿no?, que teníamos 10 zonas verticales y 4 zonas horizontales, que podemos ver que pasan a través del cuerpo, ¿no?
y estos se reflejan en los pies. Claro que tenemos 7.200 terminaciones nerviosas, no solamente en el pie, sino en diferentes zonas reflejas, como por ejemplo el oído, las manos, el rostro, e inclusive también algunas partes más profundas como la lengua, ¿no? Pero digamos la más práctica donde nosotros podemos llegar a cada glándula, inclusive cada zona del cuerpo, es a través de los pies y las manos. ¿Y qué es la reflexología? ¿No? Muchos de nosotros podemos hablar y hablar qué es, pues, ¿no? Simplemente la reflexología vamos a entenderlo que es un estímulo, ¿no? Es un impulso electromagnético que libera, que a través de la presión que se ejerce, a través de un masaje, obviamente este tiene como respuesta una respuesta que va al hipotálamo, donde pasa a la glándula pituitaria, que es, como ya bien sabemos nosotros, es una glándula maestra, ¿no? Cuando llega a esta glándula, entonces ella ve dónde, esto pasa en segundos, ¿no? Ella ve y manda donde corresponde, donde se haya activado, entonces allí vamos a tener digamos, las glándulas menores como respuesta, ya sea un hígado, un pulmón, un riñón, o dependiendo dónde se esté ejerciendo ese estímulo. Con respecto a la energía vital sutil, este se vincula con la parte etérica, que produce una armonía en los cuerpos etéricos y físicos. Como ven, la reflexología no solamente va a llegar a un campo solo físico, sino además a un campo más sutil, ¿no? Como son el campo etérico, espiritual y podríamos decir emocional, porque vamos a ir viendo que en esta práctica no solamente vamos a trabajar con lo que es meramente lo físico. Bien, acá tenemos un pequeño recuadro donde nos habla también cómo es y digamos qué campos puede alcanzar esta técnica, ¿no? Por ejemplo, se puede decir que es una medicina. ¿Por qué? Porque se combinan la ciencia, el arte y la filosofía, ¿no? De prevenir y curar. Porque ya sabemos que no solamente es una ciencia que es meramente terapéutica, sino además se puede diagnosticar a través de esta técnica, ¿no? Es integral, puede tratar a un todo, como ya veníamos diciendo, ¿no? A nivel psíquico, físico, psíquico y espiritual. O en otras palabras, podríamos decir cuerpo, alma y espíritu, ¿no? También tenemos que es alternativo. ¿Por qué? Porque no se utiliza, ¿no? No utiliza este método la medicina convencional, o sea, no es necesario. Bueno, acá tenemos un poquito como, ¿qué dice, no? Digamos, ¿qué habla la medicina tradicional china de la energía, por ejemplo, ¿no? En el principio, como bien ya todos sabemos, el Tao, ¿no? Dice Lao Tse, que es un gran sabio, que el 1 engendra el 2 y que el 2 engendra al 3. Bueno, esta es una filosofía muy antigua que es bastante larga de explicar, pero lo importante es que a través de 3 fuerzas, que son el Tao, Yin y Yang, entonces se da todo lo que conocemos, ¿no? También tenemos, dentro de este curso, tenemos los principios básicos, ¿no? ¿Cómo es que funciona? La técnica en el hecho de que las distintas partes del cuerpo están reflejadas en las plantas del pie. Como bien ya íbamos diciendo, tenemos 7.200 terminaciones nerviosas, que esto obviamente está comprobado científicamente, no es, digamos, algo improvisado ni nada, ¿no? Y digamos, relativamente, no solamente se da en el pie, sino en las manos,
¿no? Es como si en todas las terminaciones tuvieran, digamos, la misma cantidad, ¿no? Bueno, también podemos ver que, digamos, cuando se masajea, ¿no?, de forma indirecta o refleja, los órganos, músculos u otras partes del cuerpo que necesitan el tratamiento son estimulados, ¿no?, mecánicamente, y esto provoca, por decirlo así, la autocuración, porque cuando nosotros estimulamos un pie, no necesitamos nada, no necesitamos un medicamento para inyectarlo, ni nada que se le parezca. Lo único que hacemos es estimular a este médico interno que tenemos. La reflexología puede ser una terapia de diagnóstico preventivo y curativo. Eso ya veníamos diciendo. Diagnóstico porque a través de algunos puntos que nosotros vamos tocando, entonces vamos a saber de qué, ¿por qué? Porque al tocarlos, entonces esta persona va a sentir una reacción, ¿no? Ya sea ya de dolor o molestia, dependiendo también el grado de su digamos, de lo que pueda estar procesando, ¿no? También puede ser preventivo, porque obviamente cuando nosotros tocamos, incluso sin que tengan los síntomas, ya está en el área de reflejo, ya está, digamos, resaltando, ¿no?, todos esas dificultades que va presentando. Bueno, de curación porque vamos a trabajar, ¿no?, en el propio pie, vamos a hacer su terapia. También vamos a hablar de lo que es la fisiología del pie. Por supuesto, vamos a tener que entender y comprender cómo funciona un pie, cuáles son sus características, cuántos huesos tiene, cuántas articulaciones. También vamos a tener que ver un poquito de músculos, no ampliamente, pero sí en forma muy elemental para que nosotros tengamos la idea cómo es que vamos a trabajar a través de esta terapia. También vamos a ver lo que es la fisiopatología, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fisiopatología, entonces estamos hablando que ya este pie presenta algunos problemas, como por ejemplo el pie de garra, ¿no? El dedo mazo y diferentes dificultades, ¿no? Por ejemplo, también vamos a ver que hay micosis, que hay hongos, ¿no?, dependiendo cómo esté. Entonces, cuando hablemos un poquito de fisiopatología, no vamos a ahondar tampoco, porque eso no es nuestro tema, pero sí vamos a tener conocimientos básicos para que cuando llegue un pie así, pues nosotros tengamos dentro de las indicaciones, algunos pies no podemos tocarlos, ¿no? Dependiendo qué es lo que vamos a realizar. Bueno, también vamos a hablar un poquito de lo que es la correspondencia refleja, eso un poquito en la columna y de diferentes. No sé quién me está rayando la pantalla. Bien. Seguimos. También vamos a tener lo que vamos a hablar, digamos, de las glándulas, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de las glándulas en este curso? Porque si nosotros tenemos en cuenta que primero se puede decir que el sistema nervioso principal, médula espinal y cerebro, por supuesto, son los primeros que se afectan, pero de allí van a afectarse o va a venir lo que es la fisiopatología cuando hablamos de glándulas, ¿no? Entonces, vamos a tener que saber por qué y cuándo se afectan. Eso es muy necesario dentro de la reflexología. Bueno, también vamos a hablar de temas como los chakras y los pies, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Cómo influyen? ¿Cómo a nivel emocional se aprende a activarlo también, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahí cada chakra. Nosotros dentro del campo de la reflexología, para nosotros también es este campo de los chakras es algo novedoso, porque esto sí, digamos, se ha dado gracias a los últimos, digamos,
se puede decir, descubrimiento, ¿no? De terapeutas que obviamente trabajan en provecho, ¿no? Para cada uno de sus pacientes. Entonces han tenido que ahondar un poquito en qué pasa con los chakras, ¿no? ¿Por qué es tan importante activarlo? Y obviamente sabemos que en el pie también tenemos este tipo de, digamos, no solamente vamos a hablarlo, ¿no? Sino también vamos a hacer la práctica, que es importante, ¿no? Nosotros cuando hablamos de práctica vamos a tener que enviarle un archivo, uno para que tenga paso a paso cómo va a ir realizando, además que también vamos a realizar, ¿no? Cada uno de nosotros va a tener que tener un pie a la mano, por decirlo así, para que pueda hacer sus prácticas, porque la única manera de aprender este tipo de terapias es pues practicando. Bien, también vamos a hablar un poquito de las bases neurofisiológicas, ¿no? O sea, cómo funciona, por qué. Todas estas partes del cuerpo, los músculos y la piel, están comunicadas, como bien decíamos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que esta estimulación se transmite por la médula espinal. Después circula por las fibras nerviosas anteriores y llega a la zona cutánea, refleja. Es como prender un foco, ¿no? Yo prendo, digamos, el switch, entonces se prende el foco. Nunca toqué el foco, pero sin embargo tiene una reacción, ¿no? Entonces algo así sucede también en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso lo habla la neurofisiología, ¿no? Dentro de esto también vamos a hablar un poquito de cómo es que funciona y por qué funciona, ¿no? Bien, también vamos a hablar algunas patologías o dolencias que se tratan con esta técnica, ¿no? Bueno, todos tenemos diferentes, algunos solamente lo utilizan para relajar, que es buenísimo, ¿no? Pero no solamente sirve la reflexología para relajar, sino vamos a ver que vamos a calmar, ¿no? Obviamente no va a ser en una sola terapia, pero sí vamos a trabajar, por ejemplo, dolores de espalda, los dolores de cuello, estreñimiento, gastritis, dolores menstruales, asma, cefaleas, lesiones articulares, lesiones musculares, ¿no? Dolores musculares y bueno, por nombrar solamente algunos, ¿no? Problemas en los riñones, en el hígado, incluso vesícula, ¿no? Que son los más, digamos, reconocidos. Podríamos hablar también que incluso trabaja con personas que pueden tener cáncer, pero ahí hay que evaluar primero, ¿no? No se puede lanzar a cualquier persona. Y también vamos a ver que tiene también contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, no se puede dar una reflexología a mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? A mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque muchos de ellos todavía, su cuerpo no se ha dado cuenta que está embarazada, entonces todavía está en conflictos hormonales. Entonces, por ese motivo nosotros no debemos dar, ¿no? Para prevenir, y peor si es una mujer que está con riesgo de aborto. Tampoco podremos dar cuando hay lesiones muy graves como quemaduras o cualquier lesión que esté abierta, ¿no? Herida abierta no se puede dar un masaje. O si presenta, por ejemplo, hongos, micosis y bueno, cualquier afección al pie donde nosotros podamos observar, no se puede dar. Si también presenta trombosis, tampoco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cuando la persona también tiene fiebre, tampoco. Y bueno, todo eso lo vamos a ir conociendo dentro del curso, ¿no? Bueno, aquí seguimos hablando un poquito. Bueno, los métodos de manipulación y tratamiento, eso se va a hacer porque, como ya bien les dije, eso se va a mandar tanto un archivo en PDF para que esté paso a paso, como un video donde ustedes pueden obtener todas estas técnicas y obviamente les voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer.
porque muchas veces podemos observar el dibujo, pero ¿y cómo lo hago, no? O sea, necesariamente hay que bueno, lamentablemente no podemos venir, ¿no? Muchas veces hacer la práctica en vivo, que sería ideal, pero digamos, sí vamos a poderlo seguir paso a paso, ¿no? Y cualquier pregunta y duda, ustedes también puedan decírmelo, ¿no? Para que así nuevamente, si alguien no lo comprende, hay que volverlo a explicar hasta que quede claro, porque nosotros necesitamos terapeutas que sean pues eficaces, eficientes, ¿no? En este tipo de terapias, porque realmente es una terapia que sí vale la pena aprender, pero hay que aprenderlo correctamente. Seguimos. Bien, como ustedes bien saben, esta reflexología es vista desde el punto de vista de la medicina china. Entonces, no vamos a enseñar completamente todo lo que es. La medicina china es demasiado amplia, pero sí vamos a dar las teorías muy básicas, los principios, que a través de ellos van a tener que aplicarlo, ¿no? Digamos, dentro de esta terapia. Las teorías reflejas de la filosofía, el materialista, la dialéctica, digamos, el taoísmo, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo ellos lo ven, no? Porque la filosofía, digamos, oriental con la occidental es totalmente diferente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nomás el concepto chi, nosotros podemos referirlo como simplemente energía, más sin embargo para ellos es mucho más amplio, ¿no? Entonces, todos estos conceptos los vamos a tener que dar, ¿por qué? Porque estamos diciendo que estamos hablando desde el punto de vista de la medicina china. Entonces también vamos a ver la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del chi, que ya dijimos que era energía, y se produce un desequilibrio del yin y del yang. Cuando ellos hablan de alguna enfermedad, no dicen diabetes, no dicen, no sé, insuficiencia. Todos van a ver diferente. Por ejemplo, si es algún problema con el riñón, dependiendo que sea, por ejemplo, puede ser una insuficiencia de yin de riñón o un desequilibrio entre yin y yang, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, dentro de las teorías, que estos son los principios básicos de la medicina china, que se llama la teoría de las fuerzas y los opuestos del yin y yang. ¿Qué quiere decir? Ninguno es malo, ¿no? Ni yin ni yang. Son dos fuerzas, sí, opuestas, sí, pero complementarias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yang es hombre y yin es mujer. Son complementos, son opuestos, pero cada uno, ninguno es más, ninguno es menos. Simplemente son diferentes, pero complementarios a la vez. ¿Qué quiere decir? Que ambos se necesitan. Bueno, luna, sol, dependiendo de qué estaríamos hablando, ¿no? Dentro del cuerpo vamos a ver que también existe, ¿no? El yin y yang en todo lo que nosotros manejamos. Por ejemplo, si hablamos de yin, estamos hablando de lo que es, si hablamos de sangre y energía, la energía va a ser yang y el yin va a ser la sangre, ¿no? Y bueno, muchos conceptos que podríamos dar del yin y yang, ¿no? Después vamos a hablar de la teoría de los aspectos de la energía y sus correspondencias, ¿no? Lo que vamos a hablar aquí son de los cinco fases de los movimientos, o algo más corto, por decirlo así, los 5 elementos, ¿no? Eso es un poquito más fácil de conocer, que son fuego, que son tierra, que son metal, que son agua, que es madera. O sea, a través de estos 5 elementos que son representaciones, diferentes fases simplemente de momentos, ¿no? Así lo representan, diferentes momentos, diferentes estaciones, ¿no? Donde ellos van a encontrar una correspondencia, lo que normalmente los chinos le llaman, digamos, la arqueometría, ¿no? La arqueometría quiere decir una relación perfecta, ¿no?
Entonces, cada una de estas relaciones uno va aprendiéndola y entonces así va a poder solucionar algún síndrome, ¿no? La teoría de los órganos, principalmente el Sanfu. Cuando hablamos del Sanfu, estamos hablando de órganos y vísceras, que eso también lo vamos a ir conociendo. La teoría de los meridianos, ¿no? Cómo es que estos funcionan, las energías del yin y del lu, ¿no? Las teorías unificadas. Claro que esto lo vamos a hacer no de forma enfocada un poco a lo que es la acupuntura, ni lo que es, digamos, la medicina china en sí, sino lo vamos a aplicar todos estos conocimientos, principios básicos, obviamente relacionados a la reflexología. Bien, aquí también tenemos lo que es el Tao, que se expresa a través de una fuerza, y esa fuerza, como bien decíamos, se bipolariza o podríamos decir que salen dos energías, que son Yang y Yin, y que estos a su vez dan 5 fuerzas más, ¿no? Bueno, acá vemos que fuego, metal, lo que es ahí ya se me fue esta palabra. Fuego, metal, tenemos a tierra, tenemos a madera y tenemos a agua, ¿ya? Entonces, a través de estos 3 elementos, estos 3 principios, cada uno de ellos va a tener un órgano, digamos, responsable. Es responsable de un órgano y de una víscera. Y a través de eso podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar todo lo que son los diferentes aspectos. Bueno, también vamos a trabajar lo que es el alimento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una reflexología podal, entonces no solamente es que vamos a ir y vamos a tocar los pies y la persona se va a sanar. Si nosotros estamos yendo un poquito, no solamente a dar una reflexología para relajar, para desbloquear, por ejemplo, que es algo muy básico, sino estamos hablando de una reflexología donde vamos a hacer un tratamiento. Entonces, si vamos a hacer un tratamiento, tiene que ir de la mano necesariamente del alimento y también vamos a ver que vamos a hablar de lo que es herboterapia, ¿no? Es necesario, es necesario hablar de todo esto. Claro que no vamos a profundizar, pero sí vamos a hablar de todos estos, como hablaba de la herboterapia, para tratamientos según su naturaleza. Según su naturaleza, nosotros, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, si tomamos el ajo, nosotros no solamente vamos a ver en el ajo, digamos, su naturaleza, ¿no? Vamos a trabajar su naturaleza. ¿De qué naturaleza es? Es una naturaleza tibia, porque dentro de lo que es herboloterapia, vamos a conocer que tenemos que hay tibios, que hay fríos, que hay neutros, ¿no? Todos estos vamos a ir conociendo, entonces, su naturaleza. Estoy hablando de su naturaleza, no estoy hablando que si lo tomo tibio o si lo tomo caliente. Si yo tomara, por ejemplo, no sé, eucalipto, el eucalipto es tibio, y por lo tanto, entonces necesito tomarlo para tal o cual enfermedad. Entonces, por su naturaleza, así lo tome congelado, yo voy a seguir teniendo como resultado una tonificación, por ejemplo, a donde yo quiera. Por ejemplo, en este caso puedo tonificar con esta simple, porque estamos hablando de energías, no estamos hablando de calor o frío, ¿no? O sea, de una temperatura, sino estamos hablando energéticamente cómo estos funcionan, ¿no? Por eso dice según su naturaleza. Entonces, bueno, todo esto vamos a ir aprendiéndolo y también vamos a ir identificando algunos síndromes, como ya íbamos hablando, los síndromes, por ejemplo, no son solamente, bueno, es una combinación, se puede decir, ¿no? De lo que es síntomas y signos, ¿no?
síntomas porque la persona me dice, me duele la cabeza, no sé, tengo tal, tengo náuseas. Y signos son lo que yo voy observando, porque recuerden que el terapeuta desde que entra su paciente tiene que observar cómo habla, cómo dice, cómo me mira, cómo es su color del rostro, todas esas cosas que nosotros como terapeutas o como personas que simplemente quieren aprender para que lo usen, ¿no? En su diario vivir. Entonces, todo esto se va a ir aprendiendo. Obviamente todo eso se va educando, ¿no? La vista, la observación, todo eso se va educando. Con la práctica se va consiguiendo. Bueno, a la hora de realizar un tratamiento reflejo, unir el yin oriental con el yang occidental para encontrar el Tao, o sea, el equilibrio, es decir, aplicar la ejecución de la reflexología podal, los conocimientos fisiológicos occidentales, ya que el tratamiento lo realizamos siempre en el sentido fisiológico. ¿Por qué habla esto? Porque dice en el sentido fisiológico. ¿Qué quiere decir? En el sentido cómo viene la naturaleza del cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos energías centrípetas y centrífugas. Centrípetas, eso también lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, está excesivo en algún órgano, tengo hipertensión, tengo todo lo que es hiper, es exceso. Entonces yo inmediatamente voy a trabajar en ese cuerpo. Obviamente si está demasiado, es como que le das mucha calor, entonces yo no voy a darle más calor. Lo que tengo que hacer es relajarlo, dispersar esa energía. No enfriarlo, porque si no, obviamente no tendríamos vida. Pero sí podemos sedar, tranquilizar, ¿no? Esas energías. Entonces, todo eso se aplica, ¿no? Dentro de lo que es la reflexología podal china. Entonces, por eso dice en sentido fisiológico, quiere decir en sentido natural, como la naturaleza del cuerpo es, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos, no podemos trabajar con alimentos que si es verano yo voy a comer lo que da en invierno, porque la madre naturaleza obviamente sabe lo que tú necesitas y por lo tanto, si necesitas, digamos, no sé, naranjas en esa estación, pues come naranjas, porque eso es lo que necesita tu cuerpo. Entonces, siempre hay que trabajar en sentido fisiológico. Bien, la relación entre los órganos y cada uno de los elementos, los órganos que componen nuestro cuerpo, no solo cumplen una función fisiológica, sino que también tienen dimensiones holísticas, que incluye lo emocional, lo sensorial, lo mental, lo social, lo ideológico y lo espiritual, lo cual nos da una clave de por qué las emociones son tan decisivas en la hora de la salud. Como ustedes ya sabrán, la Organización Mundial de la Salud hoy en día respalda, ¿no? Que casi del 80 al 90% de las enfermedades empiezan justamente ahí, en las emociones. Eso ya lo sabían los chinos hace millones de años, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya se está reconociendo al menos. Bien. Bueno, acá, por ejemplo, vamos a hablar de algunas emociones que nosotros vamos a tratar también dentro de esto. Vamos a hacerlo así, de forma rápida. Por ejemplo, en los riñones y vejiga, que son de una misma esfera. Entonces, su emoción patológica es el miedo, ¿no? La falta de autoestima, que por ejemplo, se acobardan, ¿no? La desesperanza. Eso es, digamos, energéticamente maltrata a los riñones y la vejiga. Y no solamente eso, sino a médula espinal, bueno, una serie. Cuando hablamos de riñón o cuando hablamos del todo lo que es el meridiano, entonces estamos hablando más de dos simples, digamos, órganos como son los riñones, ¿no? Si no estamos hablando de mucho más. Su valor positivo es la voluntad. Cuando hay buen riñón, como quien dice, hay buena voluntad.
responsabilidad, firmeza, ¿no? Uno es firme con sus decisiones, con todas sus responsabilidades, usa su criterio cuando tiene muy buen riñón y obviamente lo contrario cuando está en deficiencia o tiene alguna dificultad. Hablamos del corazón, ¿no? El corazón que viene del fuego. También trabaja con el intestino delgado, que es su acoplado, ¿no? Su emoción es la alegría, sin condición. Una alegría, pero no un exceso de alegría. Cuando se pasa, entonces ya viene a ser una patología, ¿no? Por ejemplo, otra de las patologías es la ansiedad, la preocupación, la falta de amor, el narcisismo emocional, ¿no? Yo me quiero y digamos con exageración. Oh. También vamos a hablar de lo que es el estómago y el vaso páncreas, el hígado y la vesícula, ¿no? Esas emociones que tenemos en el estómago, toda emoción en realidad va a ir siempre al estómago, pero lo va a distribuir a cada uno de los órganos según digamos, la emoción con la que digamos, está tratando, ¿no? Por ejemplo, pero también dentro de eso vamos a tener algo que él se encarga, ¿no? Que es, por ejemplo, la emoción de la reflexión, es su lado, él maneja, ¿no? Él maneja el estómago y el vaso manejan eso, la reflexión, el pensamiento, ¿no? Incluso el intelecto, ¿no? Y tenemos un gran punto que es el 2 de vaso. Aquellas personas que manejan la acupuntura me van a dar la razón que el 2 de vaso es para justamente trabajar todo lo que es a nivel intelecto, mental, ¿no? Cuando se olvidan, el raciocinio también, ¿no? Su patología viene a ser la obsesión, ¿no? La obsesión, la duda, las manías, las desconexiones con el trabajo, ¿no? Y no poder, se estancan. Todo lo que es estancamiento también tiene que ver allí, ¿no? Con lo que es el vaso. El hígado y la vesícula. Obviamente, cuando hablamos de hígado, ¿quién no lo relaciona con la ira, la rabia, la cólera, el disgusto, el enojo, la amargura, traumas emocionales, ¿no? Que no digieren? Normalmente las emociones se van a ir ahí, donde nosotros no vamos digamos, de algún modo, digerir esa emoción. Entonces, allí van a dañar el hígado. Su valor es la creatividad, ¿no? La decisión, el coraje, ¿no? La resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo superar las adversidades, digamos, y salir adelante de eso, ¿no? Cuando hay un buen hígado. También vamos a hablar del pulmón y el intestino grueso, ¿no? Que son los maestros de la energía. Su emoción positiva es la inspiración, el recuerdo, ¿no? Todo manejo, ¿no? Digamos, de los recuerdos van a darse justamente aquí en esta emoción, ¿no? Que está en el pulmón. Pero su patología también es la nostalgia, esa nostalgia, esa pena, ¿no? El estar mirando siempre para atrás. Yo siempre les converso, ¿no? A mis pacientes de que ya no hay que ver atrás, siempre hay que vivir el hoy y el ahora. ¿Por qué? Porque cuando uno está mirando atrás, maltrata energéticamente hablando a sus órganos, ¿no? Y si no hay energía, imagínense, tú puedes estar bien, pero si no tienes energía es como un robot sin baterías, no vas a poder hacer nada. Entonces así, por ese motivo es que nosotros no podemos, tenemos que traducir esas emociones. Nadie dice que no debemos de tener enojos en algún momento dado, ni tristezas, ni alegrías, ni todo lo que hemos hablado, pero hay que saberlos, digamos, transformar, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera estas emociones se traduzcan obviamente en simplemente cosas que ya voy solucionando, ¿no? Y es como cuando tú vas al cardiólogo, ¿no? Sube, baja y no hay problema, tiene que estar equilibrado en una onda. Bien. También vamos a hablar lo que es la reflexología podal. Entonces vamos a concluir diciendo, ¿no? Que es una terapia integral, que es una terapia holística, que trata a la persona como un todo,
sin diferenciar su parte física, mental, emocional ni espiritual, ¿no? Esta terapia toma principios en la medicina tradicional china y de la ley de los 5 elementos o los reinos mutantes y los aplica en sus tratamientos. Por eso, estas terapias son mucho más efectivas y complementas, ¿no? Completas, que en un tratamiento de reflexología, digamos, convencional, ¿no? O sea, esto va a ser más amplio para pasar a ser una medicina complementaria que te puede devolver la salud o ayudarte a mantenerla. Aquí te dejo 10 razones por las que debes estudiar reflexología con nosotros. La primera razón, porque al ser una terapia natural, aprenderás a estimular el médico interno, porque aprenderás a estimular y regular el sistema endocrino, porque aprenderás a armonizar los chakras, aprenderás a estimular el sistema nervioso, aprenderás a aumentar el sistema digestivo, lo que nosotros llamamos en medicina china el Wei Qi. Además de trabajar a través de la reflexología es estimular y regular las emociones. Hablaremos de los alimentos y su naturaleza térmica. Hablaremos de cómo aconsejar a nuestros pacientes con conocimientos básicos de herboloterapia. También hablaremos de algunos síndromes básicos de la medicina tradicional china. Bueno, por eso te invito a que hoy mismo te inscribas con nosotros para que así puedas tener una herramienta más. Si eres terapeuta, te va a servir esta herramienta. Estoy segura que te va a servir porque así como me sirve a mí. Y también si simplemente quieres para tener, ¿no?, una forma de ayudar a tu familia, por supuesto que también te va a servir. Esto no es cosa, digamos, muy complicada. Realmente se puede entender, solamente hay que ponerle mucho empeño, ¿no?, a todos estos conocimientos que no solamente lo venimos aprendiendo hoy en día. Este conocimiento tiene millones de años, así es que prácticamente nos los han dado mascadito a cada uno de nosotros. Espero que ustedes también aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy aquí para responderla. ¿Cuánto tiempo dura y cuál es el horario? Bien, en esta oportunidad, normalmente lo aplicamos en 3 meses, pero en esta oportunidad vamos a darlo por 3 días, pero junto con el material que utilizamos en todo ese lapso, ¿no? Tanto las diapositivas, los videitos, todo lo que viene, ¿no? Todo el material. ¿Y el horario? ¿Y qué horario van? A ver... ¿El horario? Por favor, la información la podrían mandar, disculpe que la interrupción, la información la podrían mandar al WhatsApp de cada uno de los integrantes para poder tener... Sí, ahora mismo, por ejemplo, les puedo explicar un poquito cómo es, ¿ya? El curso se lleva 3 días intensivos, viernes, sábados y domingos, de 7 de la noche hasta las 10, 11 de la noche. Es por Zoom, las clases son virtuales, y además se les va a entregar su certificado al final. Se va a entregar también un año más adicionales para que ustedes puedan hacer sus prácticas con nosotros. Si es que están acá en Perú, pueden venir. Y las prácticas también se entregan a través de Zoom, ¿no? Se graba las prácticas o también se manda un video de las prácticas, cómo se tiene que hacer. Entonces, con eso la persona se le garantiza de que cómo va a aplicar la reflexología, porque se le manda el video, por ejemplo, de un paciente que viene acá y se aprovecha, por ejemplo, para hacer la reflexología que ustedes tienen que aprender. Entonces, de esa manera se hace de una forma más práctica. Y sobre todo ustedes van a estar en un grupo especial de WhatsApp y en ese grupo especial de WhatsApp se va a mandar toda la información, todos los materiales, todas las clases se graban, ¿no? Los 3 días intensivos, las clases se graban y ese material también lo van a tener ustedes, van a tener material de PDF
¿no? Van a tener los materiales en videos, en audios, y siempre se les va a estar mandando a ustedes información para que puedan, pues, dominar, pues, esta técnica, ¿no? Y también, pues, van a tener toda la consulta en el grupo, o sea, cualquier consulta, pregunta, duda, inquietud, está el grupo, está el teléfono de la profesora, está el correo electrónico, está el WhatsApp. Entonces, ustedes van a tener esa garantía de que van a poder tener esa seguridad de Buenas noches. Una consulta. ¿El costo del curso cuánto es? El costo es 250 soles. Ahorita está el costo bien barato porque son 3 días intensivos. Para otros países pues es $80, ¿ya? Y al final, como les repito, pues ustedes van a tener su propio certificado a nombre de nuestra empresa Renacer, ¿no? Bueno, una consulta. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué pasa de que yo trabajo, tengo el turno diurno en técnica? ¿Cómo podría ser si todo el día va a ser los cursos 3 días intensivos? ¿Cómo No, podría los ser? cursos se van a llevar a cabo los días viernes, sábado y domingo en la noche, a partir de las 7 de la noche, repito otra vez, ¿ya? Allá, a partir Ya de les las he 7 de la mandado, noche. sí, les he mandado la información también en el grupo de WhatsApp, ahí te explica también bien, pero les aviso aquí, ¿no? Que este curso se desarrolla a partir de las 7 de la noche hasta las 11 o 12 de la noche, dependiendo pues, de cuánto más quieran. Mientras ustedes más pregunten, más quieren aprender, pues la profesora con gusto, ella va a estar con ustedes, ¿no? Para que sigan aprendiendo más. Ya eso ya depende de cada uno, ¿ya? Pero sí van a tener la asesoría constante, ¿no? Van a tener siempre la asesoría constante con nosotros, con el grupo, con la profesora, para que puedan aprender. Si no entienden algo, se les manda un video y se les explica también, ¿no? Buenas noches, una Sí, consulta. ¿Hasta cuándo yo, por ejemplo, tengo la opción de poder matricularme? ¿Hay alguna fecha específica sí, para cierre? hasta el día jueves, es el último día, un día antes del curso, que es el día jueves 18, ¿ya? Eso lo Generalmente hacemos para hacen poder grupos. organizarnos bien, para que todos estén organizados, y por eso es que se pide un día antes. Ya, me refiero si ya, por ejemplo, yo tengo un familiar que quiere inscribirse y no ha logrado inscribirse en el tiempo. ¿Hay otros grupos que también crean nuevamente o solamente Sí, se se va a queda? hacer otro grupo, pero eso ya va a ser en marzo, para fines de marzo. Ok, gracias. ¿Alguna otra Buenas pregunta noches, más? quiero hacerle una consulta a la profesora. Para Sí. las personas que sufren con Parkinson, ¿esto también ayuda? ¿De qué manera? Perdón, no te entendí bien la pregunta. Sí, le decía, para las personas que sufren con Parkinson. Entonces, la Ya. reflexión también Claro que ayuda. sí, porque estábamos hablando que vamos a ir también a trabajar todo lo que es el sistema nervioso, ¿no? Normalmente cuando hay Parkinson, todas estas deficiencias, entonces uno que vamos a dar específicamente que tiene que tomar algunas hierbas, porque no solamente es a través de la dietética también donde va a ayudar. Obviamente si ese paciente está saturado con alimento, no va a poder recuperar. Entonces va de la mano, ¿no? Estos 3 principios que es la herboterapia, la dieta y también obviamente a través de los pies. Generalmente vamos a trabajar ahí en lo que son, todo lo que es el sistema endocrino. Gracias. Vamos a poner un número de cuenta donde podemos pagar y hasta cuándo hay plazo para poder pagar. Sí, ya hicieron esa pregunta hasta el jueves. En el grupo les van a enviar esa información, no se preocupen. Si alguien más tiene alguna pregunta, estoy aquí para... Buenas noches, Susi. Quería hacer una consulta. No entendí bien si es que nos van a dar algún video o algunas en el PDF. O sea, Claro, si algún video nos van a mandar para todas poder las ver. clases, sí, no solamente va a ser uno, van a ser varios videos y varios PDFs. ¿Por qué? Porque como es una información amplia, entonces se les va a ir explicando y obviamente también se les va a ir subiendo material con el fin de que ustedes respalden también con la lectura y obviamente si algo no se entiende, se va a dar a explicar, ¿no? Como son 3 días, el primer día vamos a trabajar a nivel de, digamos, lo que es a nivel general, ¿no? Todo lo que es a nivel general.
físico, lo que veníamos hablando, fisiopatología, cómo el pie tiene, la estructura, todo eso el primer día, y también va a ser su práctica. Los 3 días van a tener práctica al finalizar, ¿no? Al final ya primero va a venir la teoría y luego va a venir todo lo que es la práctica. Entonces, para esto necesitamos siempre que ustedes se puedan hacer ustedes mismas su autorreflexología, o también pueden tener a alguien al final, ¿no? Al final citarlo, de repente a algún pariente, algún familiar que por ahí tengan. Así es que Hilda eres, ¿no? Hilda, no te preocupes porque nosotros de todas maneras necesitamos enviarles ese material, porque cuando solamente se habla por Zoom, obviamente hay cosas que se nos van a ir, ¿no? No vamos a grabar todo lo que uno dice. Una pregunta. Sí, dime. En la primera página, cuando indicas la historia, comentas sobre algunos libros y unos historiadores, por lo menos como Claudius Galenus y el Libro Amarillo. ¿Algún otro libro que puedas recomendar referente al Tao, referente a la reflexología? Bueno, en realidad tenemos varios y eso vamos a ir dándole dentro de lo que es la historia, ¿no? Por precisamente la historia, hemos hecho así algo sencillo, obviamente por el tiempo, pero sí les vamos a mandar ese material, desde la historia, cómo es que se da, todo eso, ¿no? Es un proceso, realmente, donde te respaldan, ¿no? ¿Quiénes son los científicos que te respaldan? Los nombres, las fechas, ¿no? Para que ustedes también lo tengan, obviamente. Hay cosas que no se le va a explicar porque es rápidamente simplemente historia, ¿no? Vamos a ir a temas más amplios, pero sí les voy a mandar el material. Sí, disculpe, buenas tardes. ¿Y los materiales cómo son? ¿Dónde se consiguen? ¿Son costosos cuando nosotros terminamos? Ya, el PDF, va a ser en PDF, ¿no? Todos los materiales que les vamos a enviar va a ser en PDF. Audios también, ¿no? Videos, aunque los audios un poquito que quizás menos, más videos, porque a veces simplemente cuando escuchan pero no ven la técnica o qué estamos haciendo, más va a ser a través del video y los PDFs, ¿no? Y bueno, al finalizar también la clase vamos a hacer una práctica. Cada clase va a tener una práctica. El primer día vamos a trabajar un poquito más en el campo de, como les iba diciendo, todo lo que es, digamos, la reflexología que normalmente conocemos, más, digamos, occidental, oriental, mejor dicho, y luego vamos a trabajar el segundo día, seguimos trabajando todos los temas referente a lo que es la reflexología, pero ya desde un ángulo de los chakras y todo lo que, las emociones, todo esto, ¿no? Y el tercer día ya vamos a trabajar todo en el campo, visto desde la medicina china, digamos, qué es lo que va a tratar, ¿no? En sí. Así es. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, creo que no hay más preguntas. Cualquier consulta lo pueden hacer también a través del WhatsApp. Si quieren preguntar algo que se les está quedando. Sí, buenas noches. sí, ¿Tienen buenas algún noches, local? Néstor. ¿Ustedes tienen algún local acá en Lima para más adelante visitarlos? Bueno, teníamos en Cieneguilla, bueno, ahora ya. estamos en lo que es la ciudad de Pichanaki. Ya. En No, la en selva Lima central. no. Propiamente en Sí, Lima no. teníamos, pero tuvimos que dejar ese local y venirnos aquí por la amplitud que estamos buscando, ¿no? Claro, claro. Ya. Muy amable, muchas gracias. De nada, Néstor. Dale. Pero tienen un año fuera digamos, de lo que nosotros estamos obviamente estudiando. De ahí tienen un año más porque lamentablemente la situación en la que estamos viviendo no nos dejan movilizarnos y quisiéramos hacerlas, digamos, ya
lo que son las prácticas en vivo, ¿no? Pero igual, ustedes tienen esa ventaja. Hemos abierto a 1 año porque no sabemos, ¿no? De repente nos siguen con esto de la pandemia y no nos dejan movilizarnos como quisiéramos, ¿no? Entonces, todo esto, así más o menos lo estamos manejando para el bienestar y que cada uno de ustedes realmente salga aprendiendo, pues, ¿no? Así es, Néstor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Muchas gracias, me voy a retirar. Bien, muchas gracias y felicitaciones por estar el día de hoy. Muchísimas Hasta gracias. luego. Los Gracias. esperamos para la clase, los esperamos para el curso. Les espero. ¿Sí? Gracias. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.